Pasamos a los puntos de Hacienda, Economía, Control de Cuentas y Fomento, con el tercer punto del orden del día, que es el presupuesto general de la excelentísima Diputación Provincial de Soria para el ejercicio 2014. Señor secretario. Sí, es un dictamen de la Comisión de Hacienda del pasado día 20 de diciembre, en el que, tras el debate que se produce en esa comisión, se propone al Pleno de la Corporación adoptar el siguiente acuerdo: aprobar el presupuesto general consolidado de la Diputación para el ejercicio 2014, que comprende el de la propia Diputación y el de su organismo autónomo administrativo Centro Asociado de la UNED, que queda integrado del modo siguiente. Viene un resumen por capítulos con un importe total de ingresos y gastos de 47.854.200 euros. Y segundo, aprobar el límite de gasto no financiero coherente con el objetivo de estabilidad presupuestaria y la regla de gasto, que marca el techo de asignación de recursos para el presupuesto de 2014 en 43.555.200 euros. Muy bien, pues muchas gracias. Leído el dictamen, vamos a pasar a las intervenciones. Ayer en la Junta de Portavoces, y como viene siendo habitual en los plenos de presupuestos, pues siempre arrancamos desde el equipo de gobierno con una breve presentación del presupuesto para el próximo ejercicio. Digo lo de breve porque va a ser breve, porque más nos interesa entrar en el debate de lo que son las cuentas para el próximo ejercicio del año 2014. En mi condición de presidente de la Comisión de Hacienda también pues voy a ser quien dirija por parte del Grupo Popular estas intervenciones con relación al presupuesto. Presentamos un presupuesto para el ejercicio 2014, como bien ha dicho el dictamen y todos los grupos conocen, por importe de 47.854.200 euros. Un presupuesto que decrece un 0,36% con relación al del pasado año, dato insignificante por otras veces, y que además arranca con una firme voluntad y vocación, tal y como se plasmó en el acuerdo que hicieron todos los grupos políticos de esta Diputación en el Plan del Fomento de Empleo. Nace con la vocación y la voluntad de verse incrementado durante el ejercicio del 2014, fruto de la utilización de parte del remanente que se produzca del ejercicio del año 2013. Hay que recordar que en el plan de empleo estaba previsto la incorporación de 1,5 millones de euros más en la dotación de planes provinciales, sería de aportación de la Diputación Provincial, ahí habría que sumar la aportación de los municipios, y de un mínimo de 3 millones de euros para un segundo plan de carreteras de la Diputación Provincial. También hay que decir que este presupuesto no se queda aquí, porque acabamos o estamos finalizando el presupuesto del ejercicio 2013, un presupuesto que arrancó con una cifra de 48 millones de euros, pero que al final, desde fruto de las diversas suplementos y modificaciones presupuestarias, la totalidad de la ejecución de la dotación económica del presupuesto del año 2013 va a acercarse a los 62 millones de euros. Dato muy importante a tener en cuenta para que todo el mundo no le quepa la menor duda que una cosa es el presupuesto inicial y otra cosa es el presupuesto definitivo, y ni que decir tiene además que hay una parte muy importante porcentual de esa totalidad de los 62 millones de euros a estas fechas, hoy 27 de diciembre, en estado de ejecución. Es un presupuesto comprometido en casi 100% por el Plan del Fomento del Empleo y el Desarrollo Económico y Social de la provincia de Soria. El esqueleto, la estructura de este presupuesto está condicionada y comprometida por ese plan. Es un presupuesto que busca el apoyo, y así lo hemos dicho desde el principio, de todas las fuerzas políticas, porque además está complementado y comprometido con ese plan de fomento de empleo que he dicho anteriormente. Atiende las necesidades más acuciantes que para nosotros tiene en estos momentos la provincia de Soria. Invierte y crea empleo y reorienta en estos momentos tan decisivos de la historia de nuestro país, de la historia de las diputaciones, reorienta las verdaderas tareas que debe tener una diputación provincial. Es un presupuesto que crece en un 19% en inversión. Llegamos a la cota de 10.759.500 euros, que representan nada más y nada menos que el 22% del presupuesto para el ejercicio 2014. Se reducen los gastos de personal, se ha debatido igualmente en los puntos anteriores, pero sigue siendo un presupuesto total del capítulo 1 de personal que asciende a 15.653.927 euros, lo que representa, queridos señores diputados, el 32,84% del presupuesto. Hay que recordar que, como en algunos análisis que se han hecho durante estos días, análisis me refiero a presupuestarios, se referían al año 2011, presupuesto del 2011, hay que recordar que el presupuesto del 2011, que era más importante que este, que rondaba los 58 millones de euros, el capítulo de personal representaba el 30,53%. Pues bien, en el presupuesto del año 2014, el capítulo de personal representa nada más y nada menos que casi el 33% de este presupuesto.
Si estamos hablando de medidas y de decisiones adaptadas a las circunstancias de cada momento, que quede muy claro a partir de este momento la situación porcentual que se traslada en el ámbito de personal en este presupuesto para el año 2014. Aumenta un 10% los planes provinciales, hasta los 5,5 millones de euros. La vocación firme de esta Casa, de estas Diputaciones, tiene que ser la colaboración con los ayuntamientos y sobre todo en materia de prestación de servicios y de ejecución de obras necesarias para el funcionamiento de los ciudadanos de cada una de las localidades. Aquí es donde se plasmará el compromiso del plan de empleo de crecer en 1,5 millones de aportación provincial durante el ejercicio 2014, con lo cual los planes provinciales del 2014 podrán acercarse a más de 8 millones de euros de inversión. También hay que decir que aumenta de una manera considerable todo lo que es el mantenimiento de carreteras. Todo el área de carreteras provinciales crece hasta los 6.239.000 euros, lo que representa un 12,5% más que en el año 2013 o un 50% más que el presupuesto total del año 2011, ante el fruto de las referencias que se hacen constantemente durante estos últimos días a ese presupuesto del año 2011, en el que el presupuesto total del Departamento de Carreteras no pasó de los 4,2 millones de euros. Este va a ser de 6,2 millones de euros. Y además hay que recordar que, fruto del acuerdo de los grupos políticos, durante el año 2014 creceremos en 3 millones de euros para un plan de carreteras, además de los 5,5 que estamos ya en estos momentos dejando definitivamente adjudicados para poderse realizar durante los próximos meses. Los servicios sociales y las residencias de la Diputación Provincial siguen representando un 26,42% de este presupuesto. Hay que recordar que en el año 2011, con un presupuesto de 58 millones de euros, suponía el 28%. Y ese es un dato que todos los señores diputados tienen que tenerlo en cuenta. En momentos más bollantes, con una economía más alta, con un presupuesto más alto, el presupuesto de la Diputación Provincial destinado a servicios sociales representaba el 28% frente al 26,42% que en estos momentos se presenta de cara al 2014. Crece también ligeramente el área de cultura, deportes, juventud, enseñanza y bibliotecas, áreas importantes de esta Casa que se trasladan evidentemente a lo que son nuestros pueblos, con una dotación de más de 2,4 millones de euros en cada una en la totalidad de esas áreas. Y aumenta de manera considerable todo el área de desarrollo económico y turístico, aumentando en un 200% la diferencia con la previsión económica que había en el ejercicio del año 2013, que llegaba a los 973.000 euros. Todo este área de cara al 2014 llegará casi a los 3 millones de euros, de una firme voluntad, vocación, reorientación, como decía anteriormente, del papel que tienen que jugar las diputaciones provinciales en el territorio rural y en el interior de este país que se llama España. Hay que recordar que cuando todavía existían los dos organismos autónomos de la Diputación, PDI y Patronato de Turismo, que se habla muchas veces en esta misma Casa y en esta misma sala, en el año 2011 el presupuesto de esos dos organismos autónomos no pasó de 800.000 euros. Y estamos hablando en estos momentos de casi 3 millones de euros para desarrollo económico, actividad económica, emprender, que es lo que hace falta en estos momentos en esta sociedad. Y seguimos reduciendo la deuda por tercer año consecutivo sin acudir a financiación. Y decirles a todos ustedes que el 31 de diciembre del próximo ejercicio, evidentemente fruto de la proyección de este presupuesto del año 2014, la deuda no pasará de los 8,7 millones de euros de una institución provincial como es la Diputación Provincial, con una carga financiera que rondará el 22% de esta Diputación. Conclusiones a este presupuesto para ir terminando. Es un presupuesto con una fuerte presencia en la sociedad. Yo creo que ustedes tienen que comprobarlo y verlo y destacarlo de esa manera importante. Es un presupuesto que incrementa la inversión, ayuda a los pueblos, incentiva el desarrollo económico y la actividad económica. Es un presupuesto rentable para los ciudadanos de la provincia de Soria. Esa es la clave de todo esto, buscar la rentabilidad. El objetivo de este presupuesto es buscar la rentabilidad. Es un presupuesto solvente y riguroso. Y haciendo una administración más operativa, más preparada para hacer frente a cualquier necesidad de la provincia, dado su bajo nivel de endeudamiento, que no es ninguna obsesión de este equipo de gobierno, sino es una razón de peso que demuestra una vez más con este presupuesto que se pueden hacer más cosas, se pueden atender más servicios, se pueden atender más inversiones y más esfuerzo en el desarrollo económico, teniendo una buena situación saneada. Ingresos.
de esta Diputación Provincial, las transferencias corrientes suponen nada más y nada menos que el 73,29% del presupuesto. Hay que destacar la Administración del Estado con 27.300.000 euros, la Junta de Castilla y León con 7.175.000 euros. Hay que destacar igualmente los ingresos por impuestos directos e indirectos, que suponen el 6% de este presupuesto, un total de 2.111.200 euros, donde se trasladan pues todo lo recaudado por la Administración del Estado en concepto de IRPF, de IVA, de tabaco, hidrocarburos, alcohol, cerveza, o donde también va trasladado ese recargo provincial del IAE, que esta Diputación Provincial, la más pequeña de España, se sigue empeñando en no subir, que es el 3,7%, cuando la ley te permite hasta el 40%, cuando hay diputaciones de Castilla y León que pasan del 3,7% nuestro al 37%. Ahí vamos a prever un ingreso de 180.000 euros, ni que decir tiene que si hubiéramos un recargo provincial 10 veces más, que sería el 37%, hablaríamos de 10 veces más de ingreso. Pero eso no lo va a hacer la Diputación Provincial de Soria, porque una de las formas de hacer política, y sobre todo política en el territorio rural, es crear condiciones para que las empresas encuentren objetivos claros de asentamiento en nuestra provincia, y este es uno más. No es lo mismo que una empresa venga a asentarse a la provincia sabiendo que va a tener un palo provincial cada año de un recargo provincial del IAE de una cifra al que lo tenga de otra. Las tasas y otros ingresos suponen el 15% del presupuesto. Son todos los servicios prestados a los ayuntamientos y los ingresos que se efectúan del coste de la ejecución de las residencias que en estos momentos mantiene la Diputación Provincial. El total es de 7.164.050 euros. Y las transferencias de capital suponen el 5%, los ingresos que vienen de la Junta para inversiones y de los ayuntamientos igualmente para inversiones, por un total de 2.320.000 euros. Como decía anteriormente, es una breve presentación del presupuesto, no quiero tampoco extenderme mucho más. Hemos tenido la oportunidad en la Comisión de Hacienda con los grupos políticos de tratarlo, de debatirlo, de plantear ideas, sugerencias. En la última comisión informativa en la que se dictaminó este presupuesto, tuvimos sobre la mesa pues dos posiciones, una por parte del Grupo PPSO, otro por parte del Grupo Partido Socialista, que yo espero escuchar en las siguientes intervenciones suyas y en las que daré rendida cuenta a partir de mi siguiente intervención, cuando ya se hayan trasladado al Pleno de esta Corporación Provincial. Yo lo que sí tengo que decir muy alto y muy claro, que es un presupuesto que debe de contar y busca la comprensión de todos los grupos políticos. Que la parte más importante de este presupuesto, la estructura, como he dicho anteriormente, el esqueleto, está fundamentado en un plan que se aprobó por todos los grupos políticos. Que aquellas pequeñas circunstancias puntuales que cada uno observe, que son minuciosidades, si alguno las quiere hacer grandes será su problema. Pero lo importante de este presupuesto está pactado por todos los grupos políticos. Y por ese motivo yo no me quiero alargar más en mi presentación. Y lo que sí que quiero pedir, no solamente la comprensión, sino el compromiso con esta Diputación, el compromiso con esta provincia, porque con este instrumento presupuestario, con estas circunstancias económicas presupuestarias, con la que se avecina de cara al 2014, con la posibilidad de la utilización del remanente líquido de tesorería de cara al 2014, firme decisión de este equipo de gobierno de hacerlo cuando consideramos que tenemos que hacerlo, yo creo que se pueden hacer políticas interesantes para nuestros ciudadanos en la provincia de Soria, políticas interesantes para esos pueblos que tienen menos de 20.000 habitantes en la provincia de Soria, que son todos a excepción de la capital. Sin más dilación, pasamos a las intervenciones. Empezamos con el señor portavoz de la PPSO, José Antonio de Miguel, tiene la palabra. Pues muchas gracias, señor presidente. Efectivamente hemos tenido ocasión de ver y debatir estos presupuestos en 3 comisiones de Hacienda y entrar en los pormenores de este presupuesto, con unas propuestas que se hicieron por parte de los grupos de la oposición, que al final de esta intervención pues las seguiré manteniendo y las seguiré exponiendo. Lleva usted razón, que en lo importante estamos de acuerdo, y por eso se podría calificar por parte de nuestro grupo este presupuesto de aceptable. Y en lo que no quiere entrar, pues yo le pondría otro calificativo. En esos flecos en los que usted no quiere entrar, pues desde luego le pondría otro calificativo, que podría ser, por ejemplo, el de aburguesado, no porque vaya dirigido a la burguesía, sino porque más bien mantiene una tendencia tradicional de incorporar esos flecos que usted llama hacia el Burgo de Osma o la comarca del Burgo de Osma, sin entrar en otros detalles que tendrían calificativos más fuertes, al establecer de alguna manera pues criterios unipersonales
no digo ni de grupo, unipersonales a la hora de la distribución del capítulo de subvenciones. Es aceptable, sí, y estamos de acuerdo en lo principal porque se recogen en este presupuesto las primeras líneas de actuación del Plan de Fomento del Empleo y Desarrollo de la provincia de Soria, consensuado por todos los grupos políticos de esta institución. Y que esperemos que hasta el 2015 no sean esos 35 millones de euros de los que estábamos hablando y comprometidos en ese plan inicialmente, y espero que sean muchísimos más. Y lo espero porque, aunque de momento en este presupuesto no se ve reflejado, espero que esas negociaciones a las que usted ha ido en solitario porque no ha querido que le acompañáramos el resto de los grupos y que ha tenido con representantes del Gobierno de la Nación y representantes de la Junta de Castilla y León, pues den sus frutos. De momento no vemos ni un céntimo de aportaciones a ese plan por parte de las administraciones supramunicipales. También lo recogíamos en ese plan, pero de momento no vemos el fruto. Pero esperemos, tenemos fe, que a lo largo del 2014 y del 2015 sí haya partidas que se incorporen con carácter excepcional, no lo que nos corresponda en los presupuestos de todos los años de las transferencias corrientes, sino con carácter excepcional a mayores. Nos parece bien que en este presupuesto no lleve de ninguna operación de préstamo, pues consideramos que de momento con la incorporación de los remanentes se consigue incrementar el nivel de inversiones y por lo tanto los objetivos en cuanto a creación de empleo. En cuanto a ese objetivo, el de generar empleo, pues tengo ciertas dudas, porque es probable que genere empleo. No sé si vamos a llegar a los 1000 puestos de trabajo a lo largo del plan, pero claro, cuando en la propia institución se está destruyendo empleo, que lo vemos también en este presupuesto, y no soy incoherente, señora portavoz, para nada, porque cuando yo hablo de los puestos innecesarios, lógicamente no me estoy refiriendo a los 12 puestos que ustedes han amortizado en la residencia de Navaleno, porque para mí esos puestos eran necesarios y consideraban necesario seguir con la residencia de Navaleno abierta y que posteriormente se la hubiese quedado la Junta de Castilla y León cuando se transfieran los servicios sociales. Los innecesarios, por supuesto que sí que hay que amortizarlos, pero no hay ninguna incoherencia. Pero de todos esos que han amortizado ustedes, innecesarios no eran todos. No lo he querido aclarar antes por no intervenir otra vez, pero sí lo quiero dejar claro en este punto. La reducción de la deuda, que va a estar a finales de diciembre del 2014 en 8.750.000 euros, esas son las previsiones, pues nos parece también correcto. No que todos los remanentes fuesen como hasta ahora estábamos obligados a minorar la deuda, pero reducir la deuda en esas cantidades y que se queden esas cifras a finales del 2014, pues es muy satisfactorio en nuestra opinión. En el capítulo de ingresos, pues lamentar que las partidas de las transferencias de otras administraciones disminuya en poca cuantía. Se podría decir que se mantiene casi estable, pero lo que nos hubiese gustado es ver un incremento. En las dos transferencias, sobre todo en la del Estado, disminuye y se mantiene la de la comunidad autónoma. Y esto pues nos va a impedir, lógicamente, con este presupuesto, un mayor ritmo de crecimiento. De poco nos sirven todas las mociones que aquí aprobamos de excepcionalidad, todos los acuerdos que llegamos, porque no son recogidos ni tenidos en cuenta por parte de las administraciones gobernadas por su mismo partido, que es el Partido Popular. En cuanto al capítulo de gastos de este presupuesto, bien, pues si sumamos el capítulo 1 y 2, es menor que el del año pasado. En principio también sería buena noticia que se reduzcan sumando los gastos de personal y los gastos corrientes. Hay que sumarlos porque con todo el lío que prepararon ustedes en el anterior presupuesto de pasar a capítulo 2 lo que había en capítulo 1 porque se iban a privatizar las residencias, luego ha habido que volverlo a pasar a capítulo 1 porque no se han privatizado, se han cerrado alguna, pero seguimos con la gestión. Pero en total, en el 2013 teníamos capítulo 1 y 2 una suma de 28.100.000
27.000 euros y este año se queda la suma del capítulo 1 y 2 en 27.146.000. Esto, en principio, sería buena noticia. Hay más de 1 millón de euros de ahorro en ese capítulo, teniendo en cuenta que también habría que hacer las cuentas con esos 700.000 que tenemos que pagar del rollo, aunque también tenemos ingresos. Yo creo, y creo que con esto no voy a hablar ya nunca más, pero creo que había que haber esperado a las reformas de las leyes para acometer el tema de las residencias. En el capítulo de inversiones, que creo que es lo más importante de este presupuesto, pues en principio el nivel de inversiones nos parece pues aceptable también. Desde luego el plan de Diputación vamos a ver cómo queda al final, porque también hay propuestas encima de la mesa y que espero que sean tenidas en cuenta. Y con esa incorporación posterior del 1,5 millones, nos vamos a ir a un plan de 7 millones de euros, que es bastante más que el del año pasado, y podremos ir acometiendo alguna inversión más en los municipios que haga falta. En la red de carreteras, pues yo creo que también el esfuerzo que se hace en este presupuesto es muy importante, con la previsión de los 3 millones de euros a mayores estaremos hablando casi de 10 millones de euros y podremos hacer frente a, no a todos los kilómetros, pero sí a buena parte. Nos gustaría que se subiese la partida dedicada al convenio con la Junta para los centros de educación infantil y primaria en el medio rural. Son 150.000 euros. En este convenio, sorprendentemente, hemos visto que se han quedado fuera centros de educación infantil catalogados y firmados por el consejero de Educación como centros de educación infantil y que sorprendentemente se han quedado fuera. Algunos de estos centros necesitaban obras urgentes y no se han podido incluir en este convenio y, por lo tanto, me gustaría que esta partida de 150.000 se viera incrementada para que la Diputación pudiese atender a esos centros que son de educación y que no han podido entrar dentro del convenio de la Junta de Castilla y León. El convenio entre el Obispado y la Diputación para los arreglos de iglesias, 100.000 euros. Aquí empieza ya un poco el calificativo de aburguesamiento. 100.000 euros para las iglesias de toda la provincia y en la misma página subvención al Cabildo, obra catedral del Burgo de Osma, la Diputación aportará 71.000 euros. La Diputación, porque así lo ha reflejado y lo ha dicho y ha querido el presidente y así lo ha reflejado en este presupuesto, pues le da a la Catedral del Burgo de Osma 71.000 euros cuando hay 100.000 para el resto de todas las iglesias de la provincia de Soria. La Catedral del Burgo de Osma es muy importante, sin ningún lugar a dudas. Hay iglesias muy importantes con muchos problemas. En Almazán, en Santa María de Calatañazor, se ha terminado prácticamente todo el arreglo de la cubierta. Casi 250.000 euros de presupuesto, no ha entrado en convenio casi toda la aportación de particulares de Almazán, casi toda la inversión, con alguna herencia que también se había dejado para el efecto. La iglesia de Campanario está prácticamente para hacer la cubierta entera porque es una gotera toda la iglesia. No sé si entrará en el próximo convenio, pero también le hace falta y también es una iglesia importante. Santa María de Calatañazor también lo es. Pero es que la iglesia de San Miguel, que es monumento nacional desde hace muchísimos años, monumento nacional, pues el ayuntamiento, a través de su brigada de obras, está reparando las goteras casi todos los años, porque tiene goteras, pero no tiene posibilidades de acudir a unas subvenciones porque no hay una convocatoria. Y por lo tanto es una de las pretensiones de este grupo. Si usted quiere darle a la Catedral del Burgo 71.000 euros, nos parece muy bien si los necesita, pero haga una convocatoria de tal manera que todas las iglesias, que creo que son todas, que merezcan la pena por su valor histórico o patrimonial, puedan acudir a una subvención que abra la Diputación para que también las que tengan necesidades se puedan arreglar. No solamente la Catedral del Burgo de Osma, que creo que ya ha llevado muchísimas inyecciones de dinero por parte de todas las administraciones.
Lo mismo ocurre, pues bueno, que tampoco sabe usted muy bien, esa subvención nominativa de 56.000 euros, que pueden ser más, que pueden ser menos, para el Ayuntamiento de Navaleno. No se quiso en su día invertir en reformar y adecuar cuando era residencia, pero ahora se da 56.000 euros. Yo en los medios de comunicación he visto que para hacer un hotel no se nos dio muchas explicaciones en la comisión, pero es que tampoco me parece que esté justificado. Pueden acudir también a los planes provinciales o haga usted una convocatoria para todos los casos que estén en las mismas circunstancias, mediante convocatoria, no subvención nominativa, dictada por el presidente de la Diputación. Estamos de acuerdo con el presupuesto, aunque se quede corto, pero bueno es empezar, de 80.000 euros para arreglo de caminos rurales. Por fin creo que hemos llegado a acuerdos muy importantes en materia de prevención y extinción de incendios y, salvo pequeños flecos que todavía habrá que retocar, creo que este capítulo se ha actuado adecuadamente. Los fondos de los municipios del pacto local, somos menos transferidores de fondos, nos los da la Junta de Castilla y León, un 10% más, según nos dijo el presidente, para todos los ayuntamientos que los tienen que recibir y, por lo tanto, poco que decir. Estamos completamente de acuerdo con ese plan de fomento de empleo en los ayuntamientos con 400.000 euros, que ya fijaremos las bases en la comisión, también según se nos dijo. Lamentar que no haya partida para el CESEFOR en el capítulo de Medio Ambiente, aunque haya 45.000 euros para el MIAS. También tengo yo mis temores en el capítulo de Agricultura y Ganadería, que al final desaparezca el departamento entero, porque Taniñe no parece ser que haya mucha voluntad de volverlo a reactivar, aunque no se pueda en el próximo año. Y bueno, pues los convenios con los ayuntamientos de más de 500 habitantes es una de las peticiones también que este grupo hizo y que va a mantener para votar a favor de este presupuesto, que todos esos fondos, los 317.000 euros, que creo que tendrían que ser más, porque se quedarían cortos, nos sentemos y establezcamos unas bases. Veamos qué servicios y qué necesidades tiene cada ayuntamiento. Las valoraremos entre todos y pongamos unos criterios que sean ecuánimes y que sean pues justos, porque de momento la distribución, que creo que el presidente también con su criterio, con su buen saber y entender ha hecho, pues no se corresponde con las necesidades. Y no quiero entrar en localismos, pero es que el que entra es el presidente al hacer estos presupuestos. Que ayuntamientos como el Burgo de Osma lleven 28.000 euros y que ayuntamientos como Almazán pues lleven 30.000, 2.000 euros más, cuando en este capítulo se subvenciona a las oficinas de turismo. Cuando resulta que la oficina del turismo del Burgo de Osma la paga entera la Diputación. Y que luego la diferencia aquí sean 2.000 euros más, pues no nos parece justo. Que entre en este capítulo las ferias. Almazán tiene 3 ferias, 2 de ellas muy importantes. Y el Burgo de Osma no tiene ninguna. Las ferias solamente rondan entre los 70 y 80.000 euros el hacer las ferias. Y que la diferencia sea 2.000 euros con el Burgo de Osma, pues no me parece adecuado. Por lo tanto, sentémonos, señor presidente, pongamos unos criterios entre todos y seguramente que no vamos a criticar esa partida nunca más. Pero si no, lo hicimos el año pasado, lo vamos a hacer este año y si no se corrige, lo volveremos a hacer al año que viene. En servicios sociales, pues aquí estaría más por varias de las partidas que ha presentado en el presupuesto alternativo el Grupo Socialista. Yo creo que hay que incrementar ciertas partidas en servicios sociales, sobre todo las destinadas a emergencias sociales. La hemos incrementado este año, pero creo que incluso al año que viene se va a quedar corta y, por lo tanto, estaría a favor de incrementarla. Y voy terminando. En el área de desarrollo económico y turismo, que sufre pues un incremento importante, casi de 3 veces lo que tenía,
Pues muy bien, más o menos de acuerdo con casi todas las partidas que en ellas están contempladas, y debo ser el único, porque después de llegar a un acuerdo con todos los grupos de acción local, y se ha llegado a un acuerdo para el reparto de esos 234.000 euros, pues yo sigo diciendo que hubiese sido para todos los grupos idéntico. Es dinero a fondo perdido, pero el reparto no es equitativo, el reparto no es para todos el mismo. Tierras del Cid, creo que el Burgo está en este grupo, lleva 72.534 euros, cuando hay otros que llevan 48.000. Lo justo hubiese sido, ya que es ayuda a fondo perdido, me da igual que se haya puesto para los dos criterios que se haya puesto, porque al final todo es dinero a fondo perdido y al final va a ir a la misma caja. Pues de 48.000 algunos a más de 72.000 otros. No me parece justo, aunque se haya llegado a un acuerdo. Creo que lo lógico hubiera sido dividir por 4 y que hubiese tocado, por lo tanto, 58.500 a cada grupo si la partida se mantiene en los 234.000. Y termino, porque también termina la memoria que ha hecho el señor presidente diciendo que si existen recursos económicos para hacer políticas comprometidas en dicho plan es porque previamente se tomaron decisiones en otras áreas, como las asistenciales, para liberar recursos que permitieron hacer frente a ello. Esto dice usted, yo no coincido con usted. De momento, pocos fondos se han liberado debido a las actuaciones que ustedes han tomado en las áreas asistenciales, porque me imagino que se refiere a las residencias. Lo que estamos utilizando, porque no hay incorporación de créditos, son los remanentes. Y los remanentes son gracias a otras corporaciones, anteriores que han gestionado bien los fondos y que usted los ha encontrado ahí cuando ha llegado. Bendito sea Dios, pero desde luego no diga que ha sido ya gracias a la gestión de los servicios sociales, del ahorro de las residencias, porque eso es, creo, que falso. Estamos utilizando unos remanentes fruto de las gestiones de corporaciones anteriores. Y termino como terminé en la comisión, condicionando mi voto, que sería de abstención, y para que pueda ser favorable a los 4 puntos que dije en la comisión. En primer lugar, el fondo de los ayuntamientos de más de 500 habitantes, fijar unas bases, como he dicho antes, valorar todos los servicios y actividades que desarrolle cada ayuntamiento y cuantificarlas equitativamente. En segundo lugar, los grupos de acción local, todos por igual, 58.500. En tercer lugar, que se haga una convocatoria de ayudas para todas las, no para todas, para la mayoría, no para todas, para la mayoría de esas subvenciones nominativas que aparecen en este presupuesto, como pueden ser también, y esta me da pena decirlo, porque son 12.000 euros que aparecen directamente a fondo perdido para el Ayuntamiento de Duruelo, cuando resulta que no ha pedido ni planes provinciales. Entonces, pues fíjese, casi se merece mucho más, pero claro, que haya un criterio o unas bases para dárselo. Lo de Navaleno, lo de la Catedral del Burgo, las subvenciones que se le siguen dando a residencias privadas, y no estoy diciendo a la de Serón de Nájima por los ancianos que allí tiene transferidos de las nuestras, a escuelas, a galerías de arte, todas esas, que haya convocatoria específica de ayudas para que todo el que esté en el mismo lugar pueda acceder a ellas. Y la última, pues es que las oficinas de turismo, señor presidente, todos por igual. Si la Diputación ha venido pagando durante muchos años la del Burgo y la de Medinaceli, ya se han llevado ustedes eso por delante, pero de una vez por todas pongamos fin a esa situación de privilegio y o subvencionemos todas y pongamos a trabajar en todas personal de la Diputación, o quitémoslo de donde lo hay, porque no entiende a estas alturas nadie el seguir con esos privilegios, yo por lo menos. Y condicionado a esos 4 puntos irá el sentido de mi voto. Muchas gracias.
Muchas gracias, señor de Miguel. Tiene la palabra el señor Rey. Sí, gracias, señor presidente. Analizamos ya en la última comisión los presupuestos, hemos analizado públicamente los presupuestos, pero hoy nos toca también hacerlo en el lugar donde hay que hacerlo a la hora de definir el voto del Grupo Socialista. Lo vamos a hacer con 3 criterios en la votación. 1, analizando el proyecto político de esta Diputación. 2, analizando datos objetivos. Y 3, analizando las tendencias de este presupuesto con respecto a los anteriores. El principal problema, aunque a la hora de definirlos hablamos de unos presupuestos insignificantes en muchos aspectos y arbitrarios en otros, a la hora de definir estos presupuestos creo que por coherencia política lo que hay que analizar es el proyecto político de esta Diputación. Y ahí es donde tenemos graves problemas para definirlo. Tenemos graves problemas para definirlo en los últimos tiempos. Y me explico. Plan de empleo, el plato fuerte de este presupuesto, y voy a empezar por el plato fuerte del presupuesto, el plan de empleo. Una demanda del Grupo Socialista desde hace 2 años. Ya lo pedíamos en algún debate presupuestario hace tiempo, con la negativa encontrada por parte del presidente de la Diputación. Pedíamos un plan de empleo utilizando remanentes de tesorería. Se nos dijo que no era posible, que la ley no lo permitía. Bueno, pues haya habido una inversión de criterio en ese proyecto político. Ha habido una inversión de criterio en ese proyecto político porque sin que cambiaran la normativa que permitía utilizar el remanente de tesorería, de repente cambian ustedes de criterio, aceptan el plan de empleo que presenta el Grupo Socialista en muchos aspectos, en otros incluyen otras partidas, pero hay un cambio evidente de criterio que desde el punto de vista del proyecto político aplaudimos. Aplaudimos en un aspecto que es el económico, el de generación de actividad en esta provincia, que no debería ser el primordial como objetivo de esta Diputación, pero que sí que lo es como consecuencia de la crisis de esta Administración, de todas las administraciones, tengan o no tengan competencia en la materia, porque el principal problema de los ciudadanos y las ciudadanas de esta provincia es el desempleo o la falta de empleo, y como tal no hay ninguna administración que pueda ser ajena a ello, independiente de su marco competencial. Ahí les agradecemos, en cambio, la inversión en su proyecto político. Pero hay otros aspectos en su proyecto político que siguen desconcertándonos profundamente. Y en su propia intervención ahora hablaba de no subir el IAE. Es correcto, no nos parece mal. Es decir, no subimos el IAE, que sean las empresas, que tengan unas condiciones aceptables las empresas para funcionar. En muchos plenos ha hablado siempre de la autorregulación del mercado. Es el mercado el que se regula, hay que dejar al mercado que trabaje. Pero sin embargo el año pasado nos metemos de manera muy fuerte, con dinero público, a salvar empresas. Es decir, eso como criterio político también nos desconcierta, porque no era su aspecto o su plan político fundamental. No nos parece mal tampoco, no nos parece mal, sin perjuicio de que nos hubiera gustado que hubiera ahí más garantías de que el objetivo se va a cumplir. Pero sí es verdad que cambian o giran ustedes radicalmente de proyecto político. En materia de turismo, 3/4 de lo mismo. Es decir, su proyecto político ahora va ligado fundamentalmente al traje de Morón y a las cuevas, porque son 2 de los elementos que a través de una subvención que se pide en su momento entra a Diputación, y como tal, ahora como ya las tenemos y son nuestras, hay que sacarlas adelante y derivar una parte importante de los recursos. Pero tampoco hay un proyecto global en esta provincia en esa materia. Con el resto de los servicios nos sucede exactamente lo mismo. Nos cuesta, señor Pardo, definir dónde está el proyecto político del Partido Popular en estos presupuestos, sobre todo haciendo un seguimiento de los presupuestos anteriores, ¿no? Para nosotros, ¿qué es un proyecto político clave en estos momentos? Pues mire, lo primero, que atienda al empleo. Lo primero, que atienda al empleo, porque es la principal necesidad. Al empleo como generador de actividad en el sector privado, y al empleo público. Y al empleo público como prestador de servicios a los ciudadanos y a las ciudadanas de esta provincia. Es decir, nos parece básico las dos cosas. En su proyecto político apuestan por el empleo, pero se cargan el empleo público. Es decir, hay una contradicción en ese sentido. Quieren intervenir en el empleo, pero destruyen empleo donde ustedes gobiernan para tratar de generarlo donde no gobiernan. Contradicción política también en materia de empleo en esta Diputación. En materia de servicios, en cuanto a su proyecto político, hemos asistido en los últimos años a la desaparición del Patronato de Desarrollo Integral, a la desaparición del Patronato de Turismo,
a la desaparición de 2 residencias por el camino, es decir, a la desaparición, esperemos que no suceda lo mismo con el Departamento de Agricultura, que va por ese camino, a la desaparición de servicios, del efecto de esta Diputación en su proyecto político como prestador de servicios para la provincia. Bueno, pues hemos asistido a la desaparición de muchos de las instituciones, de los organismos que se había dotado esta Diputación para generar actividad y servicios en esta provincia. ¿Qué más tiene que tener como proyecto político esta Diputación? El empleo, los servicios públicos que se prestan, y en esto ustedes han hecho desaparecer unos cuantos, los servicios sociales. Es verdad, hace usted la comparación presupuestaria sobre el presupuesto anterior y el actual y los servicios sociales. Bueno, es trampa, es trampa, es trampa. La realidad social que hay ahora en este año no es la misma que había hace 5, 6 o 7 años en esta provincia. Es decir, ahora hay mucha más gente que pasa necesidades, hay mucha más gente que no llega a fin de mes y hay mucha más gente que no puede cubrir sus servicios básicos. Con lo cual, no me compare porcentualmente presupuestos anteriores mucho mayores para hacer ese porcentaje. Lo verdaderamente cierto es que ya en periodo de crisis 2010 o 2011, por eso ha hecho usted referencia a los años 2010 y 2011 como que eran años en los que nosotros nos habíamos remitido en nuestras intervenciones. Tiene 2 claves utilizar 2010 y 2011. Una clave que es desde que usted es presidente de esta Diputación, desde que usted rige los destinos de esta Diputación. Esa es la primera de las claves. Es decir, le evaluamos a usted desde el momento que cogió el timón de esta Diputación con respecto a quienes lo tenían antes, que creo que es un hecho objetivo y fácilmente objeto de evaluación. Y 2, no queremos coger el año 2007 porque era un año en el que todavía la crisis no se había instalado del todo en este país. No queremos coger el año 2007, cogemos el 2011, 2010, 2011, que son años donde ya había una potente crisis en este país. Y por eso creo que la comparación es buena. Estamos comparando con años en los que había tanta crisis como la que puede haber ahora si es que ustedes no consiguen que se incremente más con su gobierno. Es decir, ¿qué han hecho en servicios sociales? Que para nosotros es básico, perder 1.300.000 euros. Hemos perdido 1.300.000 euros desde hace unos poquitos años y creo que no son momentos para perderlos, con lo cual tampoco hay un proyecto político en una materia básica para este grupo socialista, que son los servicios sociales. Y el último es la inversión. Y hablamos también de 2010 y 2011. Hemos perdido, nos hemos quedado en la mitad de presupuesto de inversiones en esta Diputación. Es decir, no hay tampoco un proyecto político de transformación de esta provincia que lleve aparejado la consecución de inversiones. Y ahora me estoy refiriendo también a los ingresos que se generan para luego poder ejecutar esas inversiones. No hay pues un proyecto político en esta Diputación ni en materia de empleo, ni en materia de servicios, ni en materia de atención social, ni en materia de inversiones. Y creo que eso es lo que dificulta sobremanera poder leer su proyecto político. Y comparar, o que este grupo socialista pueda estar de acuerdo con su proyecto político porque no coincide o no respeta los ejes básicos para nosotros. A partir de ahí analizamos datos objetivos también, es decir, no coincidimos con su proyecto político, que básicamente se sustenta en sus informes en deuda cero. Eso es lo que más repite en sus informes, que quiere dejar la deuda de esta Diputación en deuda cero. Eso está claro que es su proyecto político, que nosotros tampoco compartimos, que nosotros tampoco hemos compartido, porque creo que en épocas de dificultades es necesario incluso tirar de la financiación para ayudar al desarrollo de esta provincia. Es decir, no compartimos el único criterio político claro que se deduce de su propio informe o de su propia memoria presupuestaria y de los datos del presupuesto. A partir de ahí analizamos su presupuesto y aquí sí que hacemos una evaluación de los datos objetivos. Presupuesto, es verdad que todas las gráficas son parecidas, es decir, analizan un enfermo. Si analizáramos un enfermo, analizaríamos un enfermo cuya enfermedad no va bien, porque todas las gráficas van en sentido descendente, todas las gráficas que para nosotros son positivas a la hora de evaluar o de votar a favor de este presupuesto. El presupuesto 2007-2014, bueno, no hago referencia al 2007, voy a hacerlo al 10. Estábamos hablando de un presupuesto de 60 millones, ahora nos hemos quedado en 47. Estamos en 47 millones de euros, con lo cual hemos perdido por el camino un montón de millones, desde el 2011 10 millones, si analizamos el 2010 estaremos hablando de 12 millones, hemos perdido un montón
de recursos posibles para utilizar en época de crisis en esta provincia. Es verdad que por el camino se han caído muchas ayudas de otras administraciones, pero también es verdad que a ustedes les corresponde, que gestionan esta Diputación desde hace 25 años, ser capaces de atraer ese dinero o esas cantidades de dinero para mejorar estos presupuestos. Me habrán de perdonar el catarro que tengo o la voz en mi intervención. Presupuestario, marco presupuestario negativo, y además lo hacen sin utilizar todo el techo de gasto que pueden utilizar. Es decir, el marco presupuestario que ustedes utilizan es bajo, perdiendo dinero y sin utilizar todos los recursos posibles que podía poner a disposición esta Diputación. Otro dato objetivo, la materia de personal. El personal de esta Diputación, 3,5 millones desde el año 2010. Hemos perdido 3,5 millones de euros perdón, que son aproximadamente unos 100 trabajadores. Hemos perdido desde el año 2010 3,5 millones de euros en empleo público, con lo que también representa a nivel de desempleo. Es decir, hemos contribuido, esta Diputación ha contribuido a generar desempleo en esta provincia, y a nivel de los servicios que prestamos. A nadie se le escapa que con menos personal serán peores los servicios que se prestan en esta Diputación. Empleo público, pues, dato objetivo muy negativo también, insignificante de la misma manera que el presupuesto. Servicios sociales, otro de los cuadros con una tendencia a la baja desde el año 2011. Hemos perdido 1.300.000, lo he dicho antes, hemos perdido 1.300.000. Hemos pasado de 6.786.000 euros a 5.476.000 euros. Hemos perdido dinero para atender a la gente que está pasando por dificultades en todo este periodo. Y son ustedes también los que tienen que gestionar los recursos de esta Diputación y conseguir mejores o mayores cantidades para estos servicios, o utilizar las que se han dejado de utilizar en este presupuesto para cubrir las necesidades básicas de las ciudadanas y de los ciudadanos de esta provincia. Capítulo especial en las gráficas merece las inversiones. Hemos pasado desde 25, fíjese, si nos remontamos a muchos años antes, desde 25 millones de euros en inversión a 10 millones de euros ahora en inversión. Pero por irnos a un dato más sencillo, al dato del 2010-2011, no sé si era 2010 o 2011, 19 millones, estábamos en 19 millones de euros, ahora estamos en 9 millones de euros. Es decir, estamos en menos de la mitad de lo que se invertía en esta provincia, con la capacidad que tiene para transformar o mejorar esta provincia. Esa es la evolución de los datos, objetiva de los datos de esta Diputación, desde que usted preside esta institución, y analizándola con un periodo en el que también había crisis en este país. Y el último de los datos, o la última de las gráficas, que es espeluznante, es la de los ingresos del capítulo 7 a esta administración. Digo que es espeluznante porque el único dato que sube a partir del año 2012 es el de los ayuntamientos de esta provincia. Es decir, invertimos más en esta provincia a costa de nuestros propios ayuntamientos, porque la gráfica de lo que aporta el Estado y la comunidad autónoma es plana. Es decir, ya prácticamente es una gráfica plana en lo que aportan otras administraciones. Y, señor presidente, hemos firmado un acuerdo de plan de empleo en el que usted nos garantiza que va a ser reivindicativo. Bueno, la primera ocasión que ha tenido de demostrarnos lo que es con el presupuesto de 2014, después de aprobar este verano este plan de empleo, nos damos cuenta que no ha servido de momento, esperemos que lo corrija en este año 2014, no ha servido para nada, porque no han llegado más recursos para ejecutar inversiones en esta provincia. Y eso es gestión suya, y exclusivamente suya, porque se ha cansado de decirnos aquí en los plenos que no le hace falta que le acompañemos ninguno del otro grupo político. Como nos ha dicho que no le hacemos falta, que usted se basta y se sobra usted solito, pues es usted solito el único responsable de que no haya sido capaz de traer ingresos de otras administraciones para esta Diputación. Con lo cual, datos objetivos, negativos. Pero si cogemos los datos de los funcionales, siguen siendo igual de negativos. Si comparamos con el 2011, vemos, es verdad, aquí en este capítulo sí que bajan ustedes, que es los intereses y amortización. Es verdad que porcentualmente, con esos porcentajes que hace usted, muy poquito. Pero bueno, bajamos 1.300.000 en intereses y amortización. En parques comarcales nos quedamos igual, en urbanismo y arquitectura igual, en medio ambiente subimos un poquito. En cooperación municipal, con respecto al 2011, bajamos 8 millones, casi 9 millones de euros. En servicios sociales, el 1.300.000 que he referenciado antes. En la residencia de los Milagros incrementamos 41.000 euros el gasto.
La residencia Sor María Jesús, con respecto al 2011, evidentemente desaparece aquel 1 millón de euros de la misma manera que ha desaparecido la propia residencia. La residencia San José bajamos 6.000 euros. La residencia de las Mercedes, con su paso también al sector privado, reducimos 868.000 euros. La residencia de Navaleno, 542.000 con su desaparición también. En enseñanza bajamos 258, en cultura 127.000 euros. En el centro de bibliotecas nos quedamos parecido. En fomento del deporte bajamos 438.000 euros. En servicios agropecuarios bajamos 70.000 euros. Capítulo especial merece el desarrollo económico y turístico, que es verdad, desaparecen con respecto al 2011 los patronatos de turismo y el patronato de desarrollo integral, y este año sí se incrementa notablemente la partida como consecuencia de ese plan de empleo. En vías y obras también incrementamos, es cierto. Aquí, en el tema, fundamentalmente por el tema de carreteras, que es un objetivo político suyo, sí que incrementamos la partida, compartida además por este grupo, fundamentalmente por la necesidad y por el estado de deterioro de las carreteras de esta provincia. En órganos de gobierno bajamos 158.000, en Secretaría General 75.000, en servicios generales 483.000, en informática 55.000, en imprenta provincial 27.000 euros, en atención a municipios subimos, aunque ustedes reparten aquí las partidas de otra manera, igual que la de participación ciudadana, que aparece como nueva ahora y que antes no existía. En intervención también bajamos 78.000 euros, en gestión tributaria nos quedábamos como estábamos, en recaudación también y en tesorería prácticamente también. Es decir, la inmensa mayoría de los funcionales que generan actividad en esta provincia, señor Pardo, han tenido un descenso muy notable desde el año 2011 hasta ahora, con la salvedad, eso sí, del tema de vías públicas, de vías y obras, y con el tema de los intereses y amortización. Creo que esto no es ni puede ser el objetivo político de esta Diputación, que todos los servicios que se prestan tengan menos asignación que hace escasamente 2 o 3 años, cuando, como digo, estábamos en situación de crisis y heredábamos la situación de otros gobernantes en esta Diputación. Esa es la realidad objetiva de los datos de este presupuesto. Y a partir de ahí, les he dicho que íbamos a hablar de proyecto político, del que no conocemos todavía por parte de su partido. Les he dicho que íbamos a hablar de datos objetivos de este presupuesto y les he dicho que íbamos a hablar también de las tendencias, de las posibles tendencias presupuestarias que se evidencian en este presupuesto con respecto a los presupuestos anteriores. Tendencias negativas: no hay mejora de ingresos, es decir, no somos capaces, no es usted capaz, porque ha dicho yo solito, yo mejor. No es usted capaz de generar más ingresos para esta provincia. Ahí tenemos una tendencia negativa que no se ha corregido en los últimos años y que evidentemente está mucho peor de lo que estaba antes. Presupuestaria, la tendencia también es negativa porque se han negado de momento, esperemos que acepten nuestra propuesta, a cubrir la totalidad del gasto que podíamos cubrir respetando ese techo de gasto que marca la interventora en su informe. En política de empleo público la tendencia es clarísimamente negativa. En servicios sociales la tendencia también es negativa, pero sí que hay 2 tendencias que son positivas. La actividad y el empleo, como consecuencia de un pacto que firmamos con ustedes, el empleo en general, la generación de actividad, creo que eso es positivo. No podemos excluir que el Partido Socialista ha tenido mucho que ver en esta materia, reivindicando desde hace mucho tiempo. Le resonarán en sus oídos las alusiones que hacíamos en este salón de plenos. Aquí va a ser el presidente más rico del cementerio por aquellos 20 millones de euros que tenía en las cuentas bancarias y que no se utilizaban para la provincia. Supongo que le resonará en los oídos. Y finalmente, aquí sí ha habido una rectificación, ha habido una clara rectificación en esta materia que creo que marca una tendencia positiva en este presupuesto. De la misma manera que en inversiones la tendencia, a pesar de que estamos en la mitad de los presupuestos del 2011, la tendencia también es positiva. Y es positiva no por el presupuesto, sino por el compromiso firmado de incorporar de remanente de tesorería 3 millones de euros el año que viene para vías públicas y 1,5 millones, que serán 2 y algo, a cuenta de lo que pagan también los ayuntamientos, para planes provinciales, llegando a unas cifras de inversión creo que aceptables si se cumple esa incorporación de remanente. Es decir, hay 2 tendencias, muchas negativas y 2 positivas en este presupuesto, señor presidente. Es verdad, ¿no?, que por el camino hay algunos tics que no nos gustan, ¿no?
Uno, el de la arbitrariedad. Ya lo hemos hablado en alguna ocasión, ya lo ha hecho el compañero del otro grupo de la oposición. Creo que hay un cierto tic negativo en esta Diputación a asignar recursos de manera presidencialista. Es decir, va usted, se lo voy a explicar más claramente, va usted a una reunión con alguien y dice 40.000, le piden 40.000 y dice 40.000, venga, o 20.000 o 30.000. Y creo que esa no es la manera de gobernar, sinceramente. Creo que no es una buena manera de gobernar sin quererle quitar atribuciones al presidente de esta Diputación, ¿no? Pero se ha dicho antes, ¿no? Darle a Duruelo dinero para la accesibilidad cuando no ha pedido en planes provinciales, no sé si tiene mucho sentido, sin perjuicio de que evidentemente la accesibilidad del Duero sea importante para todos. La Catedral del Burgo es importante para todos también, pero ¿por qué la Catedral del Burgo y no otras? ¿Por qué no se ha analizado si son otras las que están peor o están mejor? La Fundación Arte o la Escola Nostra. Bueno, ¿por qué no hemos analizado? No quiero decir que no se les ayude a estas instituciones, pero ¿por qué no se ha ayudado o por qué no se ha analizado si hay otras instituciones culturales que también quieran recibir más dinero en este sentido? Las residencias privadas, seguimos pagando a Barahona y a Osma. ¿Por qué no a otras residencias? ¿Por qué no a otras residencias incluso regentadas o dirigidas por ayuntamientos, por entidades locales, ¿no? ¿Por qué lo tenemos que hacer con entidades privadas y no podemos ayudar a algunas entidades públicas? En Navaleno las obras, en agricultura el tema de las ayudas a la trufa. Si tenemos una línea de ayudas a la agricultura, ¿por qué no incrementamos esa línea en 40.000 y decimos que la línea es de 140.000 y luego en el debate de la comisión abrimos una línea específica ahí? Pero ¿por qué no para el cardo? ¿O por qué no para la resina? ¿O por qué no para otras actividades de esta provincia? ¿Por qué la trufa? ¿Porque se comprometió usted en una visita? Pues yo creo que no es el criterio objetivo. Y créame que creo que es un gran producto de esta tierra y que es un producto a explotar y a potenciar. Pero como otros, y lo que hay que poner encima de la mesa es un criterio en este sentido. Ese es uno de los grandes problemas, por eso decíamos que tiene un cierto tic este presupuesto a la arbitrariedad. Y luego ya por último, si me permite, con respecto a la propuesta del Partido Socialista, sería muy fácil. Le vamos a hacer una propuesta, hay dos tendencias positivas en este presupuesto. Si aceptara la propuesta que hace el Grupo Socialista, cubriríamos otra tendencia, que es el tema, y pasaría a ser una tendencia positiva también el tema social, y nos permitiría votar a favor de esos presupuestos en la propuesta que hace. Pero no le estamos proponiendo nada que no estuviera en su inconsciente cuando hace usted la memoria de alcaldía, porque habla usted, al hablar de los servicios sociales, el subconsciente, perdón, del presupuesto destinado al área de servicios sociales y residencias, que se cifra en 12,6 millones de euros dirigidos a sustentar la asistencia social. Es decir, ya estaba pensando usted en que esos 5 millones que había eran escasos y habla usted en su memoria de 12,6 millones de euros para la atención social. Y por otro lado, también nos lo dejaría muy fácil, aceptando su propuesta también de la memoria de presidencia, cuando dice que de los 47 millones hay 14,3 millones para inversiones. ¿Qué más quisiéramos? Que hubiera 14,3. Pero nos calcula el porcentaje y nos dice que el 23%, cuando esto supondría el 30% aproximadamente del presupuesto de inversión. Fíjese qué fácil. Solo con cumplir sus dos compromisos de su memoria de alcaldía, nosotros encantados de la vida, de presidencia, encantados de la vida, incrementamos un montón las inversiones, incrementamos los servicios sociales y cubrimos todas las tendencias. Pero como sospecho que esto que figura en su memoria de presidencia no es más que un error, le explicamos, o voy a proceder a explicarle el porqué de nuestra propuesta, de la propuesta que ponemos encima de la mesa para sacar adelante o aprobar este presupuesto. Le hicimos dos, una de 2 millones de euros, que era la que nos gustaba, la que nos gusta, por entidad, por cuantía y porque cubre mucho mejor las necesidades que ponemos encima de la mesa, y otra más pequeñita, justo por encima del 1 millón de euros, 1.100.000 euros aproximadamente, en la que nos tratamos de ajustar a las posibilidades que tiene para no pasarse en el techo de gasto. ¿En qué queremos actuar? Y creo que no estamos proponiendo nada, ni que técnicamente no sea posible, ni que ninguno de los que estamos aquí estemos radicalmente en contra de cualquiera de las propuestas que se ponen encima de la mesa por el Grupo Socialista.
Que incrementemos los préstamos y anticipos de Caja Cooperación para echar una mano a los ayuntamientos a poner o a quitar de sus municipios las muchas ruinas que hay, desgraciadamente, por el abandono de algunos pueblos y por el abandono de población. Creo que es un objetivo, debiera ser un objetivo, y aquí hay muchos alcaldes que seguro que tienen muchas ruinas en sus municipios, un objetivo a defender y a proteger por la Diputación. Ruinas de edificios, me refiero. Las escuelas de educación infantil de quien no puede hacer frente al pago del coste de la educación infantil. Lo mismo para las familias con niños en edad escolar, para quien no puede, y créame que los hay, y muchos por desgracia, hacer frente a comprar el material básico y elemental para estudiar en los colegios o en los institutos de esta provincia. Las ayudas de cooperación al desarrollo, que las eliminaron porque entendieron que no había que ser solidario con quienes peor lo estaban pasando. Asociaciones culturales, asociaciones juveniles, actividades juveniles, formación juvenil, darle un poquito de prestancia a los jóvenes en este presupuesto de Diputación, que la ha perdido también. Y cuando hablábamos de servicios, la verdad es que en esto la Diputación se ha quedado completamente al margen, y es verdad que sin financiación por la comunidad autónoma, pero también es verdad que con competencias legales que nos obligarían a cubrir esas necesidades. Programas beca para proyectos novedosos de autoempleo en el medio rural, poquito. Programa para jóvenes contra la discriminación de género, un circuito cultural que le demandamos desde hace mucho tiempo para que no sean solo los grandes municipios de esta provincia los que tengan acceso a la cultura, y también la cultura genera actividad y genera empleo. Un programa de recuperación de edificios civiles singulares en los municipios. Creo que no es un objetivo con el que pueda estar en contra absolutamente nadie. Un programa de fomento del emprendimiento, una especie de semillero de empresa o de asesoramiento. Vamos a dar ayudas a las pymes, a las pequeñas empresas, a los emprendedores. Vamos a orientar a esos emprendedores. Ya sé que hay un programa con contratación a través también de subvención de la comunidad autónoma, pero creo que los objetivos no son exactamente los mismos. Programa de estudio de eficiencia energética en los municipios. Vamos a hacer un programa dúo, vamos a hacer un programa que permita que los chavales, que haya un grupo de chavales que salgan de la formación profesional, que se dediquen a analizar el municipio, y de paso les insertamos en el ámbito laboral, 5, 6, 8 chavales con un contrato de 6 meses que les permita trabajar y no irse directamente al desempleo al salir de los estudios. Clubs y asociaciones y actividades, recuperar las partidas anteriores, y ayudas para dotaciones infantiles en los municipios, que yo creo que es otro de los problemas. Hay muchos municipios que tienen elementos de juego infantil que no están homologados, que no se corresponden con lo que ahora exige la normativa. Que la Diputación colabore junto con los ayuntamientos en recuperar esa situación. 1 millón de euros, un poco más de 1 millón. Por el camino, desde los 2 millones se nos ha caído alguna propuesta. Por el camino hemos tenido que renunciar con esta propuesta a incrementar algunas partidas que nos hubiera gustado que tuvieran más carácter. Pero si se acepta esta propuesta, el Grupo Socialista estaría dispuesto a votar a favor, porque dentro del marco de las tendencias, y aunque solo sea por un hecho numérico, habría 3 tendencias positivas frente a 2 absolutamente negativas. Y a sabiendas de que nuestro voto en cuanto a la política de personal ya ha sido en contra, y ya lo hemos demostrado en la votación anterior. Creo que no podrá pedirle más al Grupo Socialista, que no podrá pedirle más colaboración al Grupo Socialista para aprobar unos presupuestos que hacer una propuesta seria, admisible, y que contempla muchos aspectos que creo que no son negativos ni para los municipios ni para la provincia, sino todo lo contrario, y que además nos permitirá avanzar un poco más en la colaboración con quienes peor lo están pasando en estos tiempos. Por eso digo que creo que la propuesta es sencilla. Podíamos haber venido a proponerle que suba a 20 millones de euros las inversiones, podíamos haber venido a proponerle que suba a 4 millones de euros la atención social, o el 1.300.000 que falta con respecto al año 2011. Podríamos haberle hecho propuestas que seguro que habrían sido mucho más lucidas desde el punto de vista de los medios de comunicación, pero habrían sido propuestas irresponsables, y por eso creo que le ponemos hoy encima de la mesa una propuesta absolutamente responsable, a la que estoy convencido que no va a poder decir que no. Nada más y muchas gracias.